Hola, yo soy Martín. Y yo soy Bea. Bienvenidos a nuestro podcast, Libres de Ser, un espacio de reflexiones con alma. También charlas, risas, mates, compañías, experiencias y algo más. Hola Martín. Hola Bea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola a todos. Las Gracias. sonrisas y las risas son por la previa antes de largar el podcast. Hola, ¿cómo Es están? que si vieran, porque hay toda una preparación en el... Hola Martín. Sí, y obviamente siempre están los intentos fallidos. ¿Cómo están todos? Gracias por estar de nuevo escuchándonos aquí, acompañándonos. En un nuevo podcast. Hoy emigrar no es para cualquiera. Queremos compartir con ustedes, nuestro pensamiento, nuestras reflexiones respecto al emigrar, dado que tenemos una amplia experiencia en el tema. Un curso intensivo en estos últimos años, Sí, eso sí, vivido en carne propia. exactamente. Sí, como dice Bea, es dar nuestro punto de vista y contar un poco, todo basado en esta experiencia vivida en estos últimos años, con este tema interesante que nos parece que le puede servir a mucha gente, ¿no? El que se puede estar replanteando el hecho de emigrar, así que bueno, acá estamos. Exacto. Bueno, para los que no nos conocen, somos una familia de 4. Martín, papá, Bea, mamá, Luca, hijo mayor, Mateo, hijo menor, y en el medio dos angelitos que no están con nosotros. Y hace 5 años decidimos salir de Argentina, somos argentinos, rumbo a California, y ahí comenzó nuestra aventura eh, siendo inmigrantes, viviendo en un país que no es el nuestro, que no era el nuestro, eh, intentando llevar la vida lo más amenamente posible. Claro, sí. Concretamente en el 2019 decidimos emprender esta aventura llena de altibajos, este viaje en montaña rusa, como diríamos, ¿no? Sí, estoy tomando mate yo sola, Sí, perdón. eso. Eso No, suele pasar. no te No es reís. solamente el micrófono con el que me comunico con ustedes, sino también el mate. Bueno, volvamos. Em, pensamos que emigrar no es para cualquiera, por lo que le decíamos, ¿no? Por nuestras experiencias, y creo, voy a hablar desde mi mirada. Creo que hay un combo de características, por decirlo de alguna manera, Sí, factores. no, o sea, como características que las personas que emigrar, no quiero decir deben tener, pero como que sería Sería bueno que las tengan. que vengan incluidas en el kit, Que digamos. vengan en la píldora que uno pueda tomar y decir, oh sí, estoy listo para emigrar. Bueno, Adquiero estas nuevas habilidades antes claro, de... sí, desbloqueado, como en un videojuego. Creo que, mente abierta, disponibilidad, aceptación y obviamente la resiliencia. Y paso aquí a detallar cada una de ellas, mientras las vamos conversando, Martín, si querés. Claro. Bueno, mente flexible. Creo que algo habíamos comentado en otro podcast sobre la mente flexible y cómo nos ha ayudado a nosotros en el hecho de, claro, cuando te encuentras en contextos completamente diferentes o en lugares en donde nunca estuviste, en la Sí, incertidumbre misma, eh, siento que la mente abierta es lo más saludable. Eh, yo voy a contar una experiencia, por ejemplo, cuando tenía que anotar a mis hijos en el colegio, en California. Yo no hablaba inglés, pero claro. no hablaba nada inglés. Eh, Imagínate que si yo me hubiera frustrado en ese momento, o si yo hubiera dicho, oh, no, nunca voy a aprender inglés,
O sea, la mente abierta tuvo que estar lo suficientemente abierta para poder sobrellevar la situación y también para pedir ayuda, para comunicarme con los otros. De Sí, hecho, ellos son, o sea, yo siempre intento decirlo porque es como que uno tiene el concepto de que los gringos, como decimos nosotros en Argentina, son fríos, son antipáticos, solo quiero el dinero y nada más en el dinero y te piso la cabeza y en realidad, al menos desde nuestra experiencia, sí, sí, sí. creo que, creo que el americano, o sea, el americano tiene un corazón súper bondadoso. O bueno, nosotros nos ha tocado la experiencia del americano, nuestro gran amigo West, que no va a escuchar este podcast porque no habla demasiado español, pero bueno, no importa, lo nombramos igual, Sí, porque lo amamos profundamente. Y así un montón de otras personas americanas. Eh, y entonces en esto de, claro, ir a anotar a tu hijo al colegio, que son cosas como cotidianas, ¿no? claro, son con las cosas O por con las ejemplo, que... ir al súper y qué sé yo, encontrar verduras que acá digo yo, que en Argentina ni existían, adaptarte a ese nuevo sabor, o sea, darle a tu mente el mensaje de, bueno, puedo probar esto diferente, puedo hacer esto eh, de otra manera, Sí, sí. como romper un poco como también con todos los prejuicios y los estereotipos que uno puede llegar a ver, con los que uno puede haber llegado, ¿no? Sí, yo volviendo un poco al ejemplo que das del tema de ir y anotarlo a tu hijo en la escuela, eh, claro, el asunto es que en esa situación que es completamente, como menciona Bea, diferente a lo que uno estaba acostumbrado anteriormente y sumado al hecho de que un idioma completamente distinto al cual no manejás y tampoco lo entendés, eso en ese momento te produce Sí, un shock porque creo que se activa como un sistema de autodefensa porque te sentís vulnerable sí, totalmente. y es como cómo salgo de este problema, ¿no? Te sentís muy vulnerable y en ese sistema que se ha activado es como la primera tendencia puede llegar a ser el hecho de, no, no, salgo de esto, no, no, esto, o sea, ¡Huye! claro, una ¡Corre! huida de esa situación Sí. que, entre comillas, está siendo peligrosa para uno mismo en ese momento, A ¿no? ver, igualmente te colocan intérprete, hay una persona que habla español, o sea, todo eso también sucede. Sí, exacto, nunca, nunca es tan drástico Claro, y terrible pero como... de todas maneras, eh, uno tiene que ir a la institución y empezar a hablar y empezar a decir, bueno, necesito un intérprete porque vengo a anotar a mi hijo y toda la historia, ¿no? Porque, Exacto, exacto. o sea, igual, quiero decir, igual el impacto está. Y por eso es que para mí la mente flexible tiene que estar. Claro, poder ir, En, ser maleable ante las exacto, situaciones que... en la vida cotidiana, o sea, en la vida Convengamos, cotidiana, en todo. convengamos, vea que, a ver, la mente flexible y abierta tiene que estar desde, inclusive en tu propio país, ¿no? Porque nunca las situaciones son iguales, todo va cambiando, pero bueno, dentro de esas cosas que Claro, uno pero estamos, conoce, hay claro, cosas que ya están como en esa zona de confort y que no hay tanta variación. Eh, claro, pero estamos hablando de cuando uno sale de esa zona de confort y de repente te encuentras en un ámbito que es completamente sí, 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 desconocido. O sea, después, disponibilidad, eso, estar dispuesto a todo. O sea, a todo y digo a todo. claro. Yo me acuerdo cuando me tocó entre los tantísimos trabajos que hicimos, en uno puntual, porque cuidé desde una señora mayor, y, no sé, hice de todo. Bueno, en uno puntual, que era una taquería, eh, medio de
medio poco, ¿cómo se Sí, dice? no era súper fino el Pocos pelos, ¿no? ¿Cómo es la expresión? medio pelo, Medio como se pelo, dice en medio pelo, Argentina. claro. Sí, era una Era una taquería que taquería no así, era así como muy fina sí. y con un local comercial súper bien puesto. Y bueno, y la cuestión es que no era, tampoco era muy higiénico y adivinen quién estaba limpiando en ese lugar. Me acuerdo, Sí, me acuerdo de haber terminado porque encima nos tocó ese trabajo, lo hacíamos junto con Martín. Martín andaba en un bus repartiendo comida y haciendo también otras cosas en la cocina, no me acuerdo qué hacía. sí, sí, también limpieza, lavacopa. Estuve Ajá, sí. mucho Bueno, haciendo y la parte hacíamos, de la lavacopa. cuestión es que nos tomaron a los dos y entonces íbamos y veníamos los dos. Pero nos tocaba como de madrugada. Me acuerdo la frustración, me acuerdo que yo sentía mucho miedo por dejarlo a mis hijos solos durante la madrugada, porque claro, es un país diferente, es un idioma diferente, bueno, todo, las que somos mamás, las que son mamás me entenderán. Los que son papás también, porque Sí, esto claro, no es claro, una claro. cosa de papá o mamá. Pero bueno, eh, me acuerdo que cuando terminé un día puntual, lloraba tanto, porque me sentía tan frustrada, porque literal me habían mandado a limpiar un baño después de que salió un personaje que no les puedo describir. Porque imagínense a la suciedad personalizada. Bueno, él acababa de salir del baño y yo tenía que fregar ese baño. Claro. Entonces cuando hablo de disponibilidad, digo hay que estar dispuestos a romper completamente con tu ego, con tu cuestión de Sí, yo en mi país jamás limpiaría un baño y es real. Yo en mi país nunca limpié un baño que no sea el baño en mi casa. claro, exacto. O sea, a mí no me criaron, como dicen, ¿no? A mí no me criaron para limpiar un Sí, baño. sí, sí, Y no para es hacer que, esto o aquello, quiero sí. aclarar que no estoy Desmereciendo. desmereciendo a aquel que limpia baños o que limpia. O sea, yo también trabajé en limpieza y no tiene nada de malo. A lo que voy es que a mí, en mi familia, en mi formación, en mi ámbito, en Argentina, no era algo que estaba pensado que podía llegar a pasar en ningún futuro. O sea, entonces de repente verme ahí, yo me acuerdo de haber sentido una frustración Exacto. muy Sí, sí, grande, sí. y inclusive haberme sentido como que qué bajo caí. Y en realidad hoy lo pienso y digo qué estupidez, o sea, haber pensado eso, ¿no? Pero solamente estoy contando mi experiencia, solamente estoy Claro, claro. diciendo cómo yo lo viví. A ver, convengamos que nadie, sin querer desmerecer a la gente que hoy se dedica a hacer limpieza y eso, pero si somos sinceros, yo estoy seguro que a cualquiera que le preguntes, aún a la persona que trabaja, si le das a elegir, y nadie elegiría hacer esa tarea, digamos, porque, bueno, sí, Igual hay es lugares lo y que lugares de tienen. limpieza, ¿no? O sea, hay lugares No, que claro, uno es limpia. lo que tienen, es el trabajo que tienen y Sí, como dice el dicho, el trabajo dignifica porque es preferible tener trabajo y no andar desempleado, sin dinero y con carencias económicas y demás, ¿no? Pero si vos le das a elegir a cualquier persona elegiría hacer otra cosa y no andar limpiando literalmente, bueno, la mier de los demás. claro, sí. Eso hay que destacarlo y hay que ser sincero de eso. No se trata de que uno quiera desmerecer la tarea de alguien puntualmente, ¿no? Sí, por eso digo, ¿no? Es como mente abierta, disponibilidad, estar Dispuesto a... dispuesto a lo que surge. O sea, inclusive también estar dispuesto a cosas a cosas súper lindas y súper agradables en California, por ejemplo, y inclusive acá donde vivimos ahora en Alicante también, pasa que la gente saca los muebles que no usa a la calle y simplemente viene otro, lo ve, le sirve, lo agarra y se lo lleva a su casa. O sea,
así como uno puede estar disponible a hacer tareas que por ahí no están tan buenas, no están tan copadas, también es como esta disponibilidad también a recibir de un otro que capaz que ni conoces Sí, esas bendiciones, ¿no? sí. La disponibilidad para mí no está ligada solamente a como que a cargar una cruz, ¿no? O sea, no No, lo no, vivo no, así, claro, yo claro. no lo vivo así. Sí, yo también concuerdo, bueno, por eso es el tema este a tratar hoy basado en estas experiencias que es un poco estar dispuesto a hacer lo que haga falta para que el barco se mantenga a flote, ¿no? Literalmente. De nuevo, estás empezando desde cero en un lugar donde nadie te conoce, donde no conoces a nadie y de ahí solo se van sumando distintos niveles de dificultad, como por ejemplo el hecho de no hablar ese mismo idioma y cosas así. Entonces, estar dispuesto a ir sorteando eh, cientos y miles de obstáculos para poder justamente salir adelante, y más cuando se trata, como en nuestro caso, que éramos familia con hijos menores. Sí. Creemos que hay mucha gente que hace la prueba de emigrar y anda solo. O primero se va él y después va la Exacto, el familia. típico caso que normalmente va el hombre y empieza a tratar y cuando ya asegura ciertas cosas en el terreno nuevo, empieza de a poco a ir llevando el resto de su familia, ¿no? En nuestro caso no fue así y con más razón nosotros necesitábamos estar dispuestos a hacer lo que haga falta. O sea, en ese momento, antes de este trabajo que menciona Bea, nosotros habíamos intentado andar vendiendo este, eh, como ollas y equipamientos de cocina de una empresa bastante conocida que en Estados Unidos y andábamos, no teníamos movilidad y Y hay andábamos en gente la que calle. gana súper bien con eso y a nosotros A nosotros no nos fue bien y nos complicaba el hecho de no tener movilidad, las distancias eran largas y caminábamos horas de horas todos los días para poder ir, el famoso vendedor que va puerta por puerta tocando timbres y ofreciendo para ver si alguien, si tenías posibilidad, ¿no? Entonces, si no teníamos esa disponibilidad que menciona Bea, estos obstáculos y retos que se te van presentando día a día se hacen muchísimo más difíciles de sortear, ¿no? Sí, sí. Y, y no es solamente cuando mencionabas lo del idioma y demás, no es solamente el idioma en cuanto al inglés, porque, a ver, convivíamos también con muchos mexicanos y hablamos español, pero los mexicanos, o sea, a mí me pasaba que hay un montón de palabras que para mí eran como que de todos los días y ellos no me entendían, o ellos hablaban y yo no les entendía, sin ir más lejos, la palabra pendejo. Perdón, amigos mexicanos, porque yo sé que que escuchan esta palabra y es como que les da. Pero para nosotros en Argentina, pendejo, bueno, pendejo, los chicos, un chico, Sí, sí, o sí. sea, de hecho es súper común encontrarte con un amigo después de tanto tiempo y decir, estás re pendejo, boludo, o sea, y para ellos es una palabra fuerte. Sí, es un Entonces, insulto, más que dando un insulto, digamos. claro, entonces también hasta eso, ¿no? Como aprender también de la cultura de ellos, de los mexicanos, del americano, o sea, también es como que se empieza a abrir un poco el abanico de conectar con otras culturas y también obviamente uno intenta respetar al otro desde su cultura, como ir modificando determinadas palabras que las dejamos, al menos yo, como que las dejé de decir tanto Claro. por una cuestión de convivencia amorosa con el otro, ¿no? O Sí, sea, sí, es amabilidad, o sea, adaptarse a, digamos. claro, Exacto. entonces, bueno, eso, la disponibilidad y después por otro lado la aceptación. Y para mí la aceptación es porque aceptar lo que es, o sea, aceptar lo que se va viviendo y como migrante nos pasa que muchas veces entramos en frustraciones porque las cosas no salen
No. como uno quiere, como uno pretende, las cosas salen como tienen que salir y eso es así, o sea, Sí, de eh, hecho en mayor proporción salen bastante distintas a lo que uno planifica, ¿no? sí, De sí, nuevo, considero que aún en tu ámbito, aún en el país en el que creciste, en tu lugar, en tu zona de toda la vida, creo que muchas cosas no salen como uno quiere, ¿no? Pero sí en ese nuevo terreno es bastante más notorio sí. esto. Y aceptar también de que hay cosas que no podés. O sea, que por más que uno quiera que las cosas se den de determinada manera, las cosas se van a dar a su tiempo. Nosotros empezamos a construir nuestra vida en California y la idea era quedarnos ahí y entablarnos ahí y después salió la posibilidad de hacer la ciudadanía italiana. Nos vinimos para Europa, bueno, y obviamente a veces por más que uno quiera o por más que uno haga todo pasito a pasito, conforme a lo que te dice la Sí, ley, te dice, o sea, hay cosas que simplemente no salen como uno quiere y aparecen otras oportunidades y uno las toma pensando de que es lo mejor y bueno, la vida también te va llevando, ¿no? sí, 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 sí. Sí, Eh, sí, es importante esto de poder aceptar esas cosas porque si no es como empezar a luchar contra una gran fuerza en contra de y la verdad que no tiene sentido, no te lleva a ujú. nada, te lleva un desgaste de energía porque empezás a querer forzar a toda costa de que eso que vos querías lo tenés que hacer que pase, eh, pero no, lamentablemente no siempre es así, no siempre es así, entonces aceptándolo creo que lejos de empezar a sufrir y a padecer ciertas situaciones y malos momentos, inclusive situaciones hasta bastante graves, porque vos si estás como muy encarnizado en seguir adelante, podés pasar situaciones bastante complejas, ¿no? Ajá. Eh, y aceptando eso, creo que por ahí simplemente es agarrar y decir, bueno, lo intenté, hice todo lo que pude, eh, y Yo, ahora el camino me marca que tengo que doblar a la derecha en vez de seguir derecho, ¿no? yo creo Entonces, que es importante eso, o sea, es como dar lo mejor de uno en cada momento y aceptar de que a veces es lo que es. O sea, estuvimos viviendo en Barcelona y no nos gustó el lugar. O sea, no nos sentimos cómodos. Y claro, aceptar que otra vez nos teníamos que cambiar y que otra vez era todo el movimiento. O sea, de verdad que es el frustrante, desgaste sí, no es algo, para los que hicieron estas movidas así en familia, sabrán que no estoy mintiendo porque es tan grande el desgaste y el duelo que conlleva el cada cambio, sí, moverte. Si ya de por sí en la misma ciudad moverte de una casa a otra es todo un desafío, imagínense moverse de ciudad. Entonces, aceptar de que, bueno, como jefes de familia volvemos a mover el rumbo del barco y con lo que lleva eso, las emociones de nuestros hijos, que uno también siempre trata de estar como disponible para ellos, más claro, allá porque de en que ese caso no es solo lo que uno l- siente dentro, sino que encima tiene que, además, digamos, llevar como puede toda esa tormenta de pensamientos, sentimientos y cosas y a su vez darle el apoyo necesario a ellos que están a cargo de uno, ¿no? sí, más, eso iba a decir, más allá de que, por ejemplo, Lucas ya es más grande, nuestro hijo más grande, pero no porque sea más grande no siente, no, o sea, no se frustra, Claro, no. al contrario, o sea, es como que creo que todavía más porque tiene como una conciencia más amplia, ¿no? Mateo al ser más chico es como, bueno, donde va papá y mamá voy yo, digamos, ¿no? Claro. Pero eh, como adultos uno también es como que empieza a ver la cosa diferente y es lo que le pasa a Luke.
yo creo que la aceptación es, es igual de importante que la disponibilidad y la mente flexible. Sí, 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 yo O también sea, estoy. inclusive el hecho de emigrar y aceptar que estás en la otra punta del planeta y que pueden pasar cosas en tu país y vos no estás ahí, puede fallecer un ser querido, Sí, pueden pasar cosas, que de hecho pasan, porque todo el tiempo pasan cosas, y aceptar de que vos no vas a estar ahí, de que vos elegiste no estar ahí. Y eso duele, sí, 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 eso duele es muy muchísimo, difícil de llevarlo adelante, digamos. pero forma parte de las elecciones que uno hace. Entonces, aceptar, es que, es Inclusive que en el aceptar, aceptar está todo, o sea, te sí, das cuenta que es como, inclusive al momento de que, por ejemplo, yendo de nuevo al ejemplo que diste recién de cuando estuvimos en Barcelona y que intentamos ahí, estuvimos unos 10 meses no nos sentíamos que no iba y que no iba, que no iba, y decidir volver a mover las cosas, volver a emigrar, a mudarte, a cambiar. También hay que inclusive aceptar de que ese nuevo cambio que viene justamente se puede repetir lo que te pasó, o sea, ok, no nos gusta Barcelona, nos vamos a otro lado y tenés que como que preaceptar la posibilidad de que pase lo mismo, de por que eso. no sea lo que te gusta, de que no te sientas bien en ese otro lugar, de que... Por eso es importante la disponibilidad y la mente flexible. Exacto, exacto. Sí, son cosas que Es consideramos que que van están de la hermanadas, mano, claro, digamos. claro, totalmente, totalmente. Son piezas del mismo rompecabezas, digamos. Ujú, Que esas sí, pequeñas herramientas que te ayudan a llevar adelante el hecho de migrar. exactamente. Y la resiliencia, el hecho de nuestra capacidad de resiliencia, que creo que todos la tenemos, pero creo que el inmigrante es como, creo que se termina transformando en el superpoder del inmigrante. Para los que no saben qué es la resiliencia, es la capacidad, es nuestra capacidad como seres humanos de levantarnos de nuestras propias cenizas. Es como es como el ave fénix, literal. Claro, O sea, nuestra capacidad de poder juntar todos nuestros pedacitos en un momento de crisis y volver a rearmarnos y salir como más fuerte a la vida, ¿no? sí, Entonces, creo que el inmigrante tiene esa capacidad como desarrollada, ¿no? Porque justamente por la cantidad de experiencias que uno vive y la cantidad de veces que uno se frustra, y no es que no es que el que no emigra no se frustre, por supuesto que te frustras, pero para mí, desde mi mirada, creo que la frustración es mucho más grande cuando te encontrás en la otra punta del mundo sin tu entorno seguro, digamos, mm, sin tus viejos, sin tu familia, sin tus amigos de toda la vida, o sea, creo que es como, bueno, obviamente que también podés no reconstruirte y terminar mal, porque también está, ¿no? La sí, posibilidad. sí, sí, O sí. sea, El significado de diccionario de resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso, que es un poco lo que venimos contando, estas adversidades que teníamos nosotros eh, en cada una de las situaciones, tanto en California, en esta taquería, como en Barcelona, ¿no? Uno se encuentra ante esas situaciones adversas eh, que son, bueno, ese nuevo obstáculo a superar, ¿no? sí, Eh, sí, es una gran experiencia. Yo, bueno, claro, seguramente cuando uno emigra solo es diferente, ¿no? Nuestra experiencia es en familia y es cierto que también a sí, eso nosotros, es importante tenerlo presente a siempre, ¿no? nosotros como familia nos ha servido muchísimo porque yo siento que nosotros nos hemos unido muchísimo más. Somos los cuatro unidos desde siempre, Sí, desde siempre. pero creo que esta experiencia de habernos sentido inclusive solos por muchos momentos nos ha hecho que de alguna manera como que hagamos un bloque.
eh, y como que fortalecer, ¿no? La relación. Exacto. Es que bueno, se quiera o no se quiera, a ver, podés tener muchos amigos, yo creo que podés tener muchos amigos en la vida, muchos familiares, pero también es cierto que cada uno, cada amigo, cada familiar vive sus propias situaciones día a día, tiene sus propios retos día a día. Y a la larga o a la corta es como que tu núcleo cerrado es el que está siempre, siempre, siempre presente. Y el resto de tu núcleo un poco más amplio, bueno, puede estar o puede no estar, y no necesariamente porque no quieran estar o no necesariamente porque les importe o no les importe. Simplemente porque, de nuevo, cada hogar es un mundo aparte, cada persona es un mundo aparte y vive, y que cada uno de nosotros vamos peleando con nuestros propios fantasmas, miedos, frustraciones y problemas día a día, digamos. Nosotros nos hemos encontrado en un montón de situaciones justamente así, solos. Somos nosotros cuatro y no hay más. Y bueno, es lo que es, y eso también genera aceptación ahí, de no necesariamente de decir, oh, es que mi mamá, mi primo, mi hermano, Pepe, Juan o el que sea no están conmigo y yo esperaba que esté o no esté. Nada, aceptación y entender que bueno. Igual también, ojo, que a la distancia uno también se da cuenta quién sí y quién no. Eso sí, siempre. O sea, es como tomar distancia también te ayuda a ver desde otra perspectiva. Sí, hay cosas que caen por su propio peso. Sí. Y quienes sabes que con los que sí podés contar y con quienes no, y con quienes eventualmente sí, y con quien nunca más. O sea, sí. Sí, que está bueno en realidad. O sea, quizás puede ser doloroso en algún momento, pero en realidad creo que está bueno hacer esa limpieza de esa gente que en realidad no te suma. Y que quizás no necesariamente porque esa persona sea mala, sino no te suma en tu vida, punto. O sea... es un reto a superar en tu vida, porque hipotéticamente hablando, se supone que vos tenés un vínculo emocional con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, aceptar y hacer, es un proceso de duelo, de decir, ok, con esta persona no puedo contar nunca más porque no me suman, como decís vos. No significa que no pueda ser doloroso o lo que sea, ¿no? O te tome una X cantidad de tiempo, pero sí, creo que en esta cuestión de la aceptación que decimos, a la larga o a la corta, va a ser para mejor. Va a ser para mejor, porque simplemente, como dice Bea, no te suma, y el hecho de tomar esa distancia te permite, bueno, tener una perspectiva un poco más amplia de esa relación, de esa situación, ¿no? Sí, yo creo también que yo creo que somos menos los que emigramos o los que decidimos emigrar, porque no todas las personas están dispuestas a soltar o a dejar atrás miedos, prejuicios, comodidad. O sea, es tal el movimiento. Por eso es que digo, migrar no es para cualquiera. No es para cualquiera. Y aún así, con todas estas cosas que dijimos, mente flexible, disponibilidad, aceptación, resiliencia, a nosotros nos ha pasado que muchas veces no tuvimos la mente flexible, que no estuvimos disponibles, que no aceptábamos, que no... O sea, pero a pesar de, como que como había algo que te sigue incomodando y como que decís, bueno, pero esto no me termina de gustar, no me siento cómodo. O sea, no me siento cómodo. Sí. Quiero más, quiero otra cosa, no me siento cómodo. Y creo que para algunos puede ser que inconforme o que rompeola o que lo que sea, pero creo que nadie está obligado a estar en un lugar en donde no se siente cómodo y en donde no está creciendo. O sea, puedes quedarte, por supuesto. Sí, pero nadie te obliga. Pero no estás obligado. Es por una decisión. Alguien te obliga, vos mismo. Claro, es por una decisión personal o una falta de decisión tuya, de
una falta de huevos, como se dice, ¿no? De levantar tus cosas y moverte de ahí, de donde estás, en ese lugar que, como mencionás, Bea, que decís, no me siento cómodo, no me gusta, ¿no? Pero bueno, hay gente que elige eso, ¿no? Seguir ahí en ese mismo lugar. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, queríamos compartir con ustedes un poco nuestras reflexiones respecto a esto de emigrar, cómo lo vivimos nosotros, cuáles son las cosas que por ahí para nosotros son importantes al momento de emigrar. Sí, eso. Nada, compartir esta experiencia que hemos vivido y en carne propia, como mencionábamos al principio, inclusive basado en personas allegadas a nuestra vida que también han emigrado y poderla ver a la par, una serie de comportamientos y patrones y cosas y decir, bueno, pero... Y saber que el hecho de que algunas personas de ellas se volvieron a su lugar y todo, bueno, en base a toda esta experiencia era un poco hacer este balance y compartir, sí, claro, compartir un poco qué es lo que por lo menos a nosotros nos vino funcionando a través de todos estos años, como menciono al principio, desde el 2019 que nos hemos convertido en emigrantes, se amplió nuestro mundo bastante, considerablemente. mucho. Y a pesar de todos los altibajos, bueno, tenemos como un poco claro que esto, ¿no? Si no me siento cómodo, seguir adelante, ¿no? Y tener la capacidad de, a pesar de que ya consideramos que ya queremos parar un poco de andar como trotamundos, y ya Sí. queremos, digamos, poder encontrar el lugar donde realmente ya nos sintamos cómodos. Pero bueno, también tenemos claro eso, que yo en mi caso, hablo por mí, prefiero superar esta cuestión de decir, oh, tengo que volver a empezar, que no es para nada fácil, a aceptar que me voy a quedar en un lugar completamente incómodo y que me mantenga frustrado el resto de mi vida, digamos. Yo eso, bueno, creo que es una de las principales razones que fue la que me sacó de Argentina, ¿no? Ya había aceptado demasiado tiempo estar en un lugar en el cual no me sentía cómodo. Sí, sí, es así. Bueno, gracias por haber estado ahí del otro lado, gracias por haber escuchado hasta el final. Recuerden que pueden dejar un comentario contando qué es lo que piensan, qué es lo que sintieron, no sé, lo que quieran compartir con nosotros en los comentarios, inclusive si hay algún tema puntual que les gustaría que les contemos sobre nosotros, sobre nuestras experiencias, en fin. Sí, pueden también compartir este podcast a alguna persona que esté pasando por este proceso o se esté planteando en su vida de emigrar o sea un emigrante nuevito que se pueda empezar a presentarle todos estos retos. Bueno, capaz que algo de lo que nosotros mencionamos acá le sirva, ¿no? Totalmente. Y si sos de esas personas que que emigró y que por ahí está en ese momento crítico de sentirse que todo se derrumba, tranquilo, que te aseguro que si tu meta está clara, las cosas se van a ir acomodando para tu mayor evolución, pero te lo aseguro. Sí, tal cual. Hay que confiar también, que esa es otra cosa que no lo dijimos, confiar en nosotros mismos y confiar en el proceso de la vida, porque muchas veces uno quiere que las cosas sucedan ya. Sí. Y las cosas suceden cuando tienen que suceder. Sí. Bueno, a mí me gustaría agregar a esto que está diciendo Bea también, que en base a la experiencia esta, el proceso de emigrar, diría que en la mayoría de los casos, y no solo porque lo he vivido, sino porque lo escuché a otros emigrantes mencionar lo mismo, el primer año, año y medio y 2 años, sí, es más, diría, el primer año y medio a 2 años es el tiempo mínimo necesario para que las cosas se empiecen a acomodar.
se empiecen a se acomodar. empiecen a acomodar. Esto es muy importante. Y es posta, a nosotros Es nos posta. pasó así. Sí, sí, sí. Nosotros nos pasó, cual. lo vivimos así, tal En cual. California, y ahora que nos vinimos para Europa, ya vamos pasando el año y medio y de nuevo Y estamos ahora sintiendo que está las como cosas que la cosa se se están empieza- empezando a acomodar Sí, tal después cual. de venir pasando situaciones duras. Entonces eso también tenerlo en cuenta para aquel que está pensando en emigrar y eso, y que va de la mano de lo que dice Bea, que por ahí uno quiere que las cosas se den súper rápido. De hecho, en estos casos que mencioné, que hemos visto de personas conocidas, una persona que era allegada al mes decidió volverse. Se tomó el O sea, palo y en se un fue. mes, ¿me están escuchando esto? En un mes decidí, se estuvo preparando para emigrar mucho tiempo, o sea, al menos 2, 3, 4 años, todo un proceso, ahorrando, vendiendo, preparándose emocionalmente, preparándose, o sea, un proceso de varios años de preparativo para que cuando lo hizo al mes se volvió. Entonces esto hay que tener en cuenta, ¿no? Al momento de emigrar. A partir del año y medio, 2 años, recién las cosas se van acomodando. Y no es una cuestión de dinero, netamente. No No. es una cuestión de dinero. eso yo hacía Facilita hincapié. las cosas, pero no es eso. Por eso yo hacía hincapié en esta cosa del golpe anímico, en mi experiencia, de cuando estaba limpiando ese baño. Porque si no estás lo suficientemente fuerte, o si no estás dispuesto a aceptar lo que es, con una mente abierta, con una mente flexible, decir, bueno, hoy estoy limpiando baño, pero yo sé que no me voy a morir limpiando baño, porque yo quiero más. Claro. O sea, por eso es que contaba justamente ese ejemplo, porque en un mes, imagínate que en un mes no podés hacer una evaluación y decir, ah, no, esto no es para mí, me voy. Cuando quemaste todo el dinero que tenías, cuando hiciste Sí. una preparación, cuando hiciste, o sea, y te volvés a tu país sin nada, para empezar de cero. Sí, 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 sí. No sé, Sí, bueno, sí. en nuestra cabeza no tiene mucha lógica. Evidentemente en otras mentes sí, y bueno, qué sé yo, ¿no? Tampoco es que nosotros pretendemos tener la razón. No, por supuesto. Pero bueno, creo que tenemos un poco más de experiencia como para hacer una evaluación y una mirada más amplia y decir, no, ¿sabes qué? Me parece que no sería la mejor elección, pero bueno, obviamente, cada Bueno, uno un es poco lo que dueño de yo la vida de mencioné. cada uno, ¿no? Sí, yo un poco lo que yo mencioné varias veces en el proceso de adaptación, yo lo fui tomando como simplemente es un escalón más de la escalera. Claro. En esta subida, este escalón no es el mejor, no es el que pretendo. Estoy limpiando baños hoy, pero es simplemente un escalón más de esta escalera que yo voy Sí. subiendo, ¿no? Creo Sí. que eso ayuda mucho a ir sorteando estas cosas. Bueno, nos extendimos nuevamente, volvemos a la despedida, ya nos estábamos despidiendo, nos copamos Sí. hablando. Compartan, como dijo Bea, comenten y bueno, agradecerles por acompañarnos aquí con estos mates. Gracias por estar del otro lado, les mando un beso grande. Bendiciones. Bendiciones, chau chau, gracias. Si te gustó este episodio, te invito a que nos regales un like, compartirlo y comentar. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos volvemos a encontrar pronto en el próximo episodio de este podcast Libres de ser.